Si están como yo a punto de mudarse y no saben qué tipo de internet adquirir, quédense a ver el resto del video. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a este canal de tecnología. Mi nombre es Adán y el capítulo de hoy es algo muy importante, ya que me estoy mudando y obviamente entre las cosas a tener en consideración, más importante, aún más que el refrigerador, es qué internet se va a contratar. Esto porque debido a la pandemia, al virus actual, tenemos que hacer muchísimo home office, trabajar desde casa, obviamente pues los que podemos, ¿no? Y intentamos contratar el servicio que ofrezca mucho mayor velocidad, que puede ser de 100 megabits, 200, 250 megabits por segundo. Y aún así, podemos llegar a tener problemas en nuestra conexión, ya sea que hagas videollamadas, que trabajes con bases de datos muy grandes, con videos, subiéndolos a la nube o incluso jugando videojuegos. Y esto, pues, ¿por qué es? Aunque tengas alta velocidad, es porque hay diferentes tipos de internet, los cuales son el internet asimétrico, que es el que ofrece la mayoría de los proveedores de servicio en sus paquetes regulares, y el internet simétrico, el cual está ganando poco a poco terreno y es el tema de hoy. Pero acompáñenme que tengo que moverme a la otra casa. Muy bien, ya llegamos a un lugar con menos gente, así que puedo seguir. Ahora, ¿qué es esto de lo que estoy hablando? Usualmente por muchos años nosotros nos dedicamos a buscar mayores velocidades, sobre todo de bajada. ¿Por qué? No es porque fueran unos mentirosos o algo así, sino que usualmente como consumidores lo único que usamos en internet era para ver videos de YouTube, para ver películas en Netflix, descargar cosas en la época de los torrents, descargar torrents de tamaños muy pesados. Así que eso es lo que se ocupa mayoritariamente el internet. Sin embargo, para hacer una interacción completa no solo se ocupa eso. Existe el internet de subida, que antes nosotros lo usábamos solamente para mandar datos, para pedir lo que queríamos, para mandar request de qué es lo que buscamos en internet. Sin embargo, las cosas han cambiado hoy día. Nosotros subimos más contenido a la internet, desde las historias de Instagram, videos de TikTok, como decía, videos de TikTok o videos de YouTube que va uno subiendo, o inclusive ya uno empieza a usar más la nube y subir más archivos a ella, archivos de mucho mayor calidad y mucho más pesados. Esto es el internet de subida. Ahora, la pregunta del millón: ¿realmente necesitas internet simétrico con base a todo lo que dijimos? Bueno, la respuesta a esta pregunta, como muchas otras preguntas filosóficas, depende. Es más, díganme en sus comentarios, ¿ustedes para qué ocupan el internet? ¿Son más consumidores o también suben mucho contenido en línea al internet? Hay diversos tipos de clientes que pueden usar el internet para cosas muy similares, sin importar si eres persona física o moral. Así que depende de tu uso, es que puedes ser consumidor o también usar muchos datos para subir en línea. El primer tipo de cliente es el que es más consumidor. Si eres alguien que solo usa el internet para descargar archivos, para ver videos de YouTube, para ver Netflix, pues realmente con un tipo de internet asimétrico es más que suficiente. ¿Cómo es esto? Pues te lo pongo así. Si ves una película en Netflix con la mayor calidad posible, o sea 4K, lo más que puedes usar son 25 megabits por segundo. Ahora, si eres un gamer que dices, estoy sufriendo de lag o algo así, checa qué más puede ser. ¿Por qué? Porque la mayoría de los videojuegos, cuando es en HD, la velocidad de internet necesaria es entre 1.5 a 3 megabits por segundo. Así que, pues, es más que suficiente. Ahora, el siguiente tipo de cliente: ¿cuándo realmente o por qué te importaría conseguir un internet simétrico?
Si eres alguien que su trabajo depende del día a día de hacer videollamadas o tener audioconferencias con muy buena calidad, sin ningún tipo de interrupción, o si has decidido dar un salto a ser youtuber, streamer de videojuegos, ya sea en Twitch, en Facebook, cualquier otra plataforma, o sabes que trabajas subiendo muchos archivos muy pesados a la nube, mandándolos a compañeros de trabajo, es ahí cuando debes considerar el internet simétrico. Muy bien, entonces comencemos a hacer cuentas. ¿Por qué? Para ver si realmente lo ocupas. Pues usaré mi pequeña intento de papel porque mis cuadernos ya están mudados. Así que a darle. Bueno, no soy muy experto en temas de otras aplicaciones de videoconferencias, pero de la que conozco, Webex de Cisco, te recomienda que uses aproximadamente 3 megabits por segundo si tu calidad es en HD. Así que por sesión, 3 megabits por segundo. Ahora, si eres streamer, YouTube te recomienda que la velocidad que debes de tener aproximadamente son de 4 megabits por segundo si tu calidad en la cual vas a streamear es HD. Ahora, que si eres gamer, recuerda que el uso va a ser entre 1.5 y 3 megabits por segundo, aunque algunas plataformas que incluyen alta calidad de gráficas al momento de jugar llega a ocupar hasta 10 o 15 megabits por segundo. Dejémoslo en 3 por mientras. Esto por una sesión te da 10 megabits por segundo. Lo cual dirías, ok, si contrato un internet de 100 megabits por segundo que me ofrece más o menos algo de subida, usualmente son 10 megabits por segundo, está decente. Pero eso es solo si eres una persona o si solo eso está en funcionamiento. Recuerda que si hay 2 o 3 personas haciendo videollamadas, jugando o cualquiera de estas cosas similares, es cuando realmente tienes que preguntarte si contratar el internet simétrico. Muy bien, y con esto pasemos a lo que nos interesa. ¿Qué compañías en México ofrecen este servicio simétrico? No todas las compañías ofrecen este servicio, no porque sean marros ni nada similar, sino porque para poderlo instalar necesitan una infraestructura específica. Esto es, mínimo necesitan fibra óptica para poder ofrecer las velocidades que el internet simétrico puede dar. Entre las compañías que puede investigar, al menos de las más populares, en primer lugar está Easy, el cual no ofrece tu servicio asimétrico. Lo máximo que ofrece es del máximo que contrates, ponle 100 megabits por segundo. Lo que máximo que te ofrecen es 10 megabits por segundo de subida, lo cual alcanza en la mayoría de los casos. Ahora, que si eres de esos suertudos que viven en Monterrey o en Zapopan, Jalisco, carne en su jugo, la comida es buena. Aquí sí vas a poder contratar internet simétrico con Easy. No lo he probado, pero he visto que es una compañía muy buena con un excelente servicio al cliente que quizá pueda ser una muy buena opción. Por otro lado está Total Play. Es una compañía que tiene muy buen servicio de internet, pero no soy muy fan del servicio al cliente. No sé qué otras experiencias hayan tenido ustedes, si tuvieron alguna buena. Déjenmelo saber en sus comentarios. Esta compañía tampoco ofrece de forma abierta un paquete simétrico. Tienes que buscarlo y sobre todo está más como para empresas. Un amigo me acaba de comentar que con ellos tiene 250 de subida y bajada, lo cual está muy chido y es muy bueno. Pero usualmente te ofrecen el 10% también de subida de lo máximo que contrates en bajada. Telmex es el grande de las telecomunicaciones, al menos aquí en México. Y obviamente no podía faltar que ellos sí ofrecieran internet simétrico. No he tenido la suerte de contratar a Telmex, sin embargo un par de amigos lo tienen y me han dicho al menos buenas referencias. No pude jamás contactarlos por llamada, pero ofrecen este servicio a un costo más alto.
Ahora, Axtel, la compañía de la cual yo soy cliente actualmente y se me hace muy buena, no puedo dejar de recomendar. Patrocíname, Axtel, patrocíname. El servicio de internet es muy bueno. Sin embargo, el servicio al cliente creo que podrían mejorar. Sin embargo, son la única compañía que ofrecen de forma abierta en sus promociones el internet simétrico y a un costo muy accesible. Todos los links los van a poder encontrar abajo para ver las ofertas que tiene cada uno de estos proveedores. Así que si te estás a punto de mudar o estás pensando en qué internet te conviene, aquí tienes muy buenas opciones, y si te sirvieron estas, no olvides dar like y suscribirte para no perderte ninguno de los próximos videos en los cuales hablaremos de tecnología en este canal. Ahora, antes de despedirme, brevemente les comento que esta tecnología es algo que no debe tardar mucho en estar disponibles en todos lados, sobre todo porque el uso simétrico es cada vez mucho mayor. La gente que sube contenido a redes sociales, Instagram, videos en YouTube, videos de TikTok, todo eso, la forma en que se hace el trabajo de forma remota es cada vez más importante, en la cual es menos la necesidad de que estemos frente a frente. Sin embargo, que parezca que estamos interactuando como tal, ya sea que en las salas de videoconferencias parezca que estamos más cercanos sin importar en qué lado del mundo estemos. Así que si eres una compañía que va iniciando y está planeando hacer esto, tener mucha mejor interacción con los clientes, este tipo de tecnología es un go, sin duda alguna. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos la siguiente semana y con suerte ya estaremos mudados por completo.